Estoy encantado con esta película, con la última película de Jaime Rosales, Girasoles Silvestres. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la historia que cuenta, me gusta mucho su protagonista. Eh, Me gusta cómo está planteada y yo creo que a vosotros, que sois seguidores de cine, os va a gustar mucho. La historia de esta joven madre que se va a meter en tres relaciones, o vamos a asistir con ella a tres relaciones muy distintas, con tres hombres muy distintos y siempre a cuestas con sus hijos, es la historia central de esta película, muy emocional, porque es una película emocional totalmente, en donde tenemos que meternos no solamente en la composición física, que es impresionante, sino también en la composición emocional, del porqué de sus actuaciones y del porqué y la búsqueda continua del personaje. Así que no os podéis perder, este fin de semana se estrena en toda España Girasoles Silvestres. Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes? Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca. Alex, ¿Cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo a tener dos hijos? Tía, me escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tía, tú ni le contestes, que se canse. Yo quiero que a partir de ahora me llaméis papá. Yo ya tengo un papá. ¿Y esta es nuestra habitación? ¿Y esto cómo lo vamos a pagar? Pues currando, ya está. Te lo he dicho en privado, Ana Castillo, pero te lo digo en público. Es excepcional el trabajo que haces. Es Gracias. muy, muy difícil. Porque además Jaime, al que conozco hace bastante tiempo, desde su primera peli, y que es un cine que me gusta mucho porque me trastoca continuamente, y a mí que me molesten o que me trastoquen me gusta, porque me encuentro ante un cine diferente. Da a la película un aire de realidad que es muy complicado, porque incluso en los propios diálogos la gente en el cine se respeta, como en el teatro, los tiempos, es decir, termina uno y empieza el otro. Y aquí hablan como en la vida real, es decir, que nos vamos pisando, nos vamos interrumpiendo, y eso era fundamental en la película, entrar en tu personaje y entrar en una persona que es real. Y es que es casi un documental, estamos asistiendo a un documental de la vida de la protagonista. Querido Jaime Rosales, que me gusta mucho tu peli. Muchas gracias. Que me ha emocionado de nuevo, que me trastoque, que cuando salgo del cine tengo mucho malestar. Fíjate que no, ni siquiera en el final, que no voy a desvelar, claro está, me quedo a gusto con la película, porque quiero saber más de ese personaje, quiero saber hacia dónde va en ese camino con el que tú, y eso sí lo puedo decir, termina la película andando con sus hijos y con su último amor, ver un poco hacia dónde le conduce la vida a un personaje así. ¿Cómo centras esta historia? ¿Cómo te viene a la cabeza esta historia? ¿Por qué quieres hacerla? Bueno, una de las cosas que me motivaba de contar esto era que en el recuerdo había atravesado yo también diferentes relaciones a lo largo de mi vida con personas muy, muy diferentes. Eso siempre me parecía algo llamativo. Y luego una cierta idea de maduración emocional del personaje. Me parece que las decisiones que toma al principio de la película son peores que las decisiones que toma hacia el final. Me parece que a pesar de las advertencias de su hermana, que le dice, oye, no hagas esto, no hagas aquello, luego creo que va tomando mejores decisiones. Eso me parecía interesante en los personajes. Y luego siempre me gusta retratar personas que no son perfectas. Ni ellos son perfectos, ni ella tampoco. Entonces, era un poco, pues eso, contar cosas que veo, cosas que me parecen interesantes. A mí me gusta mucho el personaje porque primero me identifico mucho con él, es decir, lo que busca es un poco la felicidad en la vida. De hecho, y la estabilidad. Esto que decías antes de la búsqueda para mí es como muy importante. Y yo creo que ya cuando rodábamos, para mí era importante la búsqueda, pero viendo la peli creo que ha quedado como muy presente. Y es lo que tú decías, incluso en el final, que es un final un poco agridulce, tiene esta cosa como de buscar lo mejor posible con lo que tengo, buscar el bienestar y un poco la paz, buscar, creo que la palabra buscar define muy bien al personaje y la acción de Julia, ¿no? Del personaje y de la peli. Ella no es perfecta, un poco más que ellos sí es, ¿no? Pero es verdad, es muy bonito
para mí ver como personajes que no son perfectos, que tienen muchísimos matices, pero que son muy reales y que reconocemos mucho en la vida. Claro, pero es un personaje que tiene una entrega absoluta. Sí. Porque cuando quiere, quiere de verdad. Y quiere que la quieran también. Y quiere que la quieran, evidentemente. Tiene un amor infinito hacia sus hijos. Los cuida, los ama a pesar de su juventud, sabe cuál es su prioridad. Y luego, hablando de la búsqueda, busca un poco de felicidad en su vida. Sí. Y eso nos atañe a todos. Y todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Que parece que es algo que no se le perdona al personaje por parte de la gente que está alrededor. Y de hecho, para mí, o sea, es verdad que viéndolo con distancia, toma decisiones peores que otras, pero para mí las decisiones, en el momento en que las tomas, siempre es lo mejor para ese momento. Tú consideras que es lo mejor, tú nunca dices, voy a tomar una mala decisión, voy a ver qué pasa, sino que por el contexto, por la situación, dices, creo que lo mejor va a ser esto. Igual luego no lo es, pero la gente normalmente toma las decisiones pensando que está haciendo lo mejor posible. Y luego con el tiempo pues te das cuenta, también forma parte del aprendizaje. Yo antes lo hablaba con otro periodista, decía, ¿me arrepiento de decisiones? Pues igual sí, pero está bien que las haya tomado como para crecer y para aprender y seguir buscando. O sea, no creo que tome malas decisiones, pobre. Creo que hace lo que puede continuamente. Hace lo que puede, tú lo has dicho muy bien. Era importantísimo la lección de protagonista. Importantísimo. Yo creo, o sea, hay películas que terminas de verlas y te dicen, pues fíjate, curiosamente la protagonista o el protagonista iba a ser fulanito. Y lo visualizas y dices, bueno, puede ser. Pero yo, una vez visto Girasoles silvestres, no me imagino a ninguna otra actriz que te diga todos los matices, porque es que es una película llena de matices. Cualquier movimiento, cualquier mirada, cualquier gesto, la composición física que te hace, porque es que incluso Ana no anda así. Vamos, cuando yo la he visto en La llamada vida real, era importantísimo. ¿Por qué Ana Castillo? No, yo reconozco que Ana lo hace bastante bien. Voy a hacer como que no estoy aquí. Lo hace bastante bien. No siempre hace lo que uno le pide. Cuando le decía, oye, esta marca se iba a la otra. Es verdad. Luego había días de rodaje que no aparecía. ¡Es mentira! Luego se llevaba mal. En general se lleva mal con el equipo. Es algo que no suele caer bien. No suele caer bien y los demás actores tienen muchos celos de ella. Entonces, pero dicho todos estos problemas, lo hace bastante bien. Yo creo que hace lo... Yo me di cuenta con Ana que, pues no sé, que tenía una técnica invisible, increíble. Me parece que lo hace todo porque tiene una técnica, no es porque le venga por ciencia infusa. Y además tiene un juicio muy justo respecto a las situaciones. Cuando le pides o le preguntas, oye, ¿cómo podríamos llevar esto? Su opinión es justa, es correcta, ¿no? Y luego me parece que a mí me ofrecía la posibilidad de ampliar mucho el rango emocional con el que yo había trabajado con otros actores. Yo creo que nunca había conseguido con ningún otro actor o actriz ir desde un extremo de tanta alegría, tanta felicidad, a tanta tristeza, tanto desgarro, ¿no? Entonces eso fue para mí también un gusto y un aprendizaje, ¿no? Aprendí mucho con ella. Realmente creo que se carga a sus espaldas toda la película y bueno, ya sabemos las maravillas que puede hacer, ¿no? Puede hacer todo. Yo no sé si las cosas jueguen por casualidad, Ana, o realmente te vienen. Pero esa elección que haces de tus distintos trabajos, dentro de nada te vamos a ver en otros 2 trabajos, que, bueno, las cosas del cine y de la tele son así, haces las cosas y luego se estrenan de golpe. Y sí, el otro día me decían, hemos visto tu trabajo en Donosti de un año. Digo, es verdad, y en una semana, qué barbaridad, cuando se juntan. Y tienes que justificar todas las estas. Pero es verdad que viendo un poco tu carrera, etcétera, no te gusta repetir personaje. Tampoco mides que sea más prota o menos prota, sino el personaje lo tienes que tener muy claro y a partir de ahí tú desarrollas tu trabajo, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja, que te vean en tragedia, en comedia, haciendo distintos personajes. No te encasillan. Eres de las pocas chicas jóvenes, actrices jóvenes, que no estás encasillada. Ya, no sé a quién le tengo que dar las gracias por ello, pero es verdad, o sea, creo que tengo la suerte de que gente distinta y gente que hace proyectos muy distintos
además todos, bajo mi punto de vista, muy interesantes, confían en mí para... Es una suerte, la verdad, que me lleguen cosas tan distintas, porque además antes me preguntaban, ¿pero cómo eliges? Y es que elijo un poco como pensando en compensar. Ahora llevo un año haciendo como cosas de carga social y carga dramática y emocionales, y de repente me ha llegado la oportunidad de hacer algo mucho más ligero, que me apetece mucho explorar el amor y me apetece una cosa como más luminosa, y de repente digo, joder, tengo la suerte de que me llega y de que puedo hacerlo, entonces tengo suerte de elegir compensando, que eso pues a mí me viene muy bien. Hombre, y para una actriz con tantas limitaciones dramáticas es una suerte. Es una gran suerte, ¿no? Lo apuntaba Ana, esta película tiene una fuerte carga social. Yo creo que de tus películas es desde mi punto de vista, no todo, sí hay alguna más, pero... Hermosa Juventud también. Claro. Hermosa Juventud también lo tiene. Pero en esta está muy clara, ¿no? Cómo sobrevive este personaje al que no se le caen los anillos por hacer cualquier tipo de trabajo, fundamentalmente y por encima de todo para sacar adelante a sus hijos, como vivir con su padre en un momento dado para tener esa ayuda que no le permite buscar otra cosa o irse a vivir con la primera relación que nos cuentas con este descerebrado que sigue alquilando, que sigue viviendo como Peter Pan y que se mete en una casa de una habitación, ¿no? Y esa carga social de los personajes, de todos de los que aparecen y de cómo ella se ve arrastrada a todo eso, hace que tenga esa realidad de la que yo hablo en Girasoles Silvestres, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que el personaje de ella está guiada, yo diría, por 3 vectores o 3 objetivos, ¿no? El primero y posiblemente el más importante es sus hijos. Ella no concibe ni la felicidad ni la vida fuera de sus hijos. El segundo es la vida romántica en pareja. Y el tercero sería una profesión que su sueño es ser enfermera, ¿no? Entonces, esos 3 objetivos son importantes, los tiene jerarquizados, ¿no? Primero los hijos, luego su vida amorosa y luego su carrera. Pero hacia el final de la película, creo que en ese aprendizaje de prueba y error, que antes efectivamente decía Ana, ¿no? Yo creo que el gran maestro de la vida es el error, es gracias a los errores que aprendemos. Y nada puede sustituir la experiencia. Nosotros a nuestros hijos les podemos decir, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, no esto, si haces esto, hasta que no lo experimentan, no se produce el aprendizaje, ¿no? Y entonces yo creo que ese aprendizaje que va haciendo ella le va a permitir hacia el final acercarse a ese triple objetivo, que en realidad para mí son 2, ¿no? Es formar una familia y alcanzar un oficio. Pero son objetivos que efectivamente en el entorno social en el que arranca el personaje no son objetivos fáciles. Por eso antes, cuando hablaba un poquito de Hermosa Juventud, creo que también trataba ese problema, ¿no? El problema de decir, los jóvenes millennials van a conseguir tener un oficio y fundar una familia. No me parecía tan evidente, me parecía que era un entorno tan hostil que eso que de alguna manera en otras generaciones era algo que caía por su propio peso, no lo iba a ser en este caso, ¿no? Y bueno, pues esa lucha para conseguir una familia y un oficio es la que lleva el personaje. Pero ella, a modo de madre coraje, tira de ese carro y no desfallece. Bueno, en ningún momento. Bueno, al final flaquea, ¿no? Tiene sus caídas, pero no quiere desfallecer, porque hay un fundamento en su cabeza, o al menos yo lo quiero ver como espectador, que es el amor. El amor, y no me refiero solamente al amor en pareja, el amor a sus hijos, es el amor a su entorno, es el amor a sus parejas y la ilusión que pone en todo lo que hace, y amor en su futura profesión, que tampoco nos explica por qué quiere ser enfermera, pero ella quiere ser enfermera y va a luchar en todos los frentes y va a tirar de ese carro imaginario, ¿no? Ana, Sí, yo creo que, bueno, viendo la peli también hay algo como de... Es bonito esto que ha dicho Jaime, porque yo no lo viví así rodando la peli, pero luego viéndolo hay algo de cuando naces en una situación no muy privilegiada a nivel de herramientas económicas y herramientas emocionales, llegar a metas es muy complicado. El otro día vi, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos una meta y nacemos, la meta está a los 50 kilómetros. Hay gente que nace en el kilómetro 10, y gente que nace en el kilómetro 20 y gente que nace en el kilómetro 0, y ese es el privilegio. Entonces,
Julia nace con con una cierta desventaja social que el hecho de haber sido madre joven todavía la retrasa mucho más, porque se ve envuelta en una opresión que le resulta muy complicado, y de hecho cuando ella va avanzando en objetivos, tiene una familia, encuentra a un chico que aunque no lo hace todo bien, quiere estar en su equipo, se da cuenta de que sigue completamente estancada, completamente bloqueada, de donde ella pensaba que estaba la felicidad no está, y es un momento de flaqueza. Pero también yo creo que el espectador viendo la peli, como la acompañas todo el rato, hay un punto en el que la sientes sola, ¿sabes? En esta lucha y en este tirar del carro y en esta maternidad, la sientes muy sola, y por eso hay una sensación siempre como agridulce, porque aunque vaya acompañada, no termina de tener el apoyo real que ella necesita para alcanzar sus objetivos, que esa es como la sensación de agridulce que te deja en algún momento, ¿sabes? Hay una cosa que puedo coger al hilo de lo que acaba de decir Ana, que recojo el guante. Esa soledad que a mí siempre me ha parecido muy real en las personas. De hecho, hice una película que se llama La Soledad. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio de la película, si dijéramos que la película empieza con un plano y acaba con un plano y todo lo demás es relleno, que creo que es algo que me dijo a mí un profesor en la escuela y creo que es bastante verdad. Ella al principio empieza con un plano en el que está sola en la playa y los niños están ahí. O sea, está sola, pero está acompañada. Y acaba la película en la que están todos y luego ella se hace un selfie sola cuando ellos se van a lo lejos. O sea, es decir, la soledad, que yo la llamo la soledad existencial del hombre, nunca nos abandona. Pues, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos amigos, tenemos parejas, pero hay una parte de nosotros, de nuestra condición humana, que es solitaria. Y tenemos que también, es triste, a no ser que la sepas también dominar o saber viajar con ella, ¿no? Pero en efecto, aunque ella persigue una familia y en el último momento la ves y están haciéndose fotos y no hagas spoiler. No hagas spoiler. ¿Verdad? Pero también hay una soledad, ¿no? Hay una soledad siempre existencial, me parece. Sí, es verdad. Y a veces es una soledad más amable, otras es más dolorosa, y aunque estés muy acompañado puede ser muy dolorosa, pero sí, es verdad. Hay una lectura. Y una mujer que no tolera cualquier cosa en sus relaciones. Y eso me gusta. Sí, no tolera cualquier cosa, pero la pobre le cae, ¿eh? Quiero decir. Ya, pero sí, aprende. O sea, es lo que tú decías antes, que ni siquiera es... Yo creo que Julia ni siquiera sabe que existen otras opciones en muchos momentos. Es como, ¿por qué estás con este tío? ¿Por qué vuelves al otro? ¿Por qué recurres al padre de tus hijos? Está buscando, ¿sabes? Y cuando algo no le gusta, cuando algo le hace mal, se va, pero sigue buscando. Que eso está bien, sí, eso es una cosa muy buena. La secuencia que hay de violencia, eres tan inteligente que no nos la muestras, con lo cual es más doloroso. Sí, porque bueno, imaginar siempre es muy peligroso. Sí. Sí, a mí me parece que la elipsis a veces te resuelve problemas de que no sabes hacer una secuencia, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, es que en tal película es una elipsis brillante, ¿no? Y a lo mejor esa secuencia yo rodé lo que no queda en elipsis, pero me quedó mal rodado. Entonces lo dejo en elipsis y la gente luego se piensa que he sido muy inteligente, ¿no? Y simplemente es que he sido peor cineasta de lo que me gustaría. Y aquí me parece que era muy importante, como siempre lo es en las películas, uno, el punto de vista, es decir, el punto de vista tenía que ser el de ella. Sí que, incluso hablando con otros colaboradores, decíamos, el punto de vista nunca puede bascular hacia ellos, tiene que quedarse en ella porque ella es la que vamos a contar la película desde su punto de vista. Y luego también la relación que se establece entre el narrador y el espectador, ¿no? Vamos a llevar al espectador un poco más de la mano, con un guante un poco más de seda que a lo mejor en otras películas mías. Me parece que era un deseo, tanto mío como de los productores, buscar un lenguaje algo más hospitalario. Eso lo vemos en el montaje, lo vemos en la violencia que no se ve, en la música que acompaña. Todos estos elementos, unos actores realmente con un carisma y un atractivo muy, muy fuerte, una película más colorida. Todos estos elementos están puestos para que la película sea un espectáculo más asequible y más agradable para el espectador también. Fíjate, ahora que me dices todo esto,
yo digo, todos los movimientos del personaje, de tu personaje, me parecen súper acertados. Por eso te digo, incluso la composición física, que no sé si has sido consciente o no, pero hay una composición física durante toda la peli, y la hay mucho en el roce y en el trato que tiene con los niños. Porque era fundamental que, a pesar de tu juventud, que eres muy joven en la vida real, pero todavía más joven en la película, esos niños tenían que ser tuyos. Ya. Y cómo les tocas, cómo les agarras, cómo les riñes, cómo les coges, para mí era fundamental. Yo no sé cómo estableciste, porque con los niños siempre es un juego, entonces Sí, yo creo no que sé Jaime, cómo estableciste sí. todo eso, o cómo lo estableciste los Llegamos un poco a la conclusión de que los niños me tenían que hacer caso, porque me querían mucho, entonces estaban muy a gusto conmigo. Entonces Jaime al principio me decía, ya me encargaré yo de los niños, y nos dimos cuenta de que me hacían más caso a mí, porque me querían más, básicamente, o porque me sentían más cercana, de alguna manera. Entonces, eso me ayudó mucho a crear maternidad, porque en escena siempre tenía que estar un poco atenta a ellos para poder dirigirles o para poder hacer que hicieran un poco lo que nosotros queríamos. Entonces, esa atención y esa manera de estar atenta a ellos me daba una como cierta verdad, ¿no? A la hora de estar con ellos. Esto que mencionabas de... yo tenía dos preocupaciones, ¿no? Y luego, mágicamente, se resolvieron con la observación, ¿no? A mí me preocupaba mucho que Ana encarnase esa madre, ¿no? Y luego me preocupaba cómo dirigir a los niños y cómo que hicieran lo que tienen que hacer, que no son actores, ¿no? Y no son adultos. Entonces, me di cuenta que cuando yo les dirigía a los niños, les decía a los niños lo que tenían que hacer, no funcionaban bien. Entraron como en tensión, empezaron a hacerme muchas preguntas, no fluía la cosa, ¿no? Hasta que muy pronto en el rodaje le pedí por casualidad a Ana, oye, dile a los niños que hagan esto o aquello, ¿no? Y los niños lo hicieron de una manera muy natural. A partir de entonces entramos en el pacto, Ana y yo, de decir, oye, en realidad la que va a hablar y la que va a dirigir a los niños eres tú. Yo, de hecho, con los niños casi no hablé en toda la película. Muy, muy, muy poquito. Eso estaba bien porque les quitaba la presión de estar en una película. Tenían más sensación como de, he venido aquí a jugar un rato, tengo que hacer lo que me diga esta, de alguna manera, pero desde un sitio bastante amable. Entonces yo creo que se ve mucho en la peli, que de repente están como volados, haciendo cosas que ni siquiera nosotros les habíamos pedido, y eso a mí me encanta de ver, es súper, o sea, a mí me encanta verlo. Que no dejan de ser niños durante toda la peli. Claro. Chicos, llevamos casi ya media hora y tengo que deciros adiós, se me pasa muy rápido. Me encantaría volver a hablar de tus trabajos, del próximo que será para una serie, de la otra peli. No sé si vas a tener tiempo porque empiezas a rodar de nuevo. A rodar la semana que viene. Con lo cual no sé cómo vas a hacer las promos y las que las vas a hacer. Algo tendré que hacer, pero sí, llámame, yo vengo. Sí, ya los llamo. De momento nos vamos a quedar con esta peli, que es Girasoles Silvestres. Jaime, como siempre, es un placer poder hablar contigo, que sigas haciendo cine para que pueda seguir invitándote y hablando de tus pelis, ¿no? Yo suelo decir que soy de los directores que me gusta más la promo que el rodaje. Porque, sí, porque es de los pocos. Soy de los pocos, porque el rodaje es realmente una tortura, sobre todo. En cambio, la promo, pues, hombre, escuchas realmente interpretaciones diferentes, y eso a mí me resulta muy estimulante. Yo espero que la gente vaya al cine, lo digo siempre, pero lo voy a volver a decir, es decir, como se ve una película en cine, no se ve en ningún lado. El cine tiene algo magnífico, que es la sala oscura, la pantalla grande, que no nos molesta a nadie, que el teléfono, si lo tenemos apagadito, podemos estar hora y media, 2 horas, lo que dure la peli, sin necesidad de mirar nuestra pantalla, y nos permite meternos en la historia que se plantea, y en la que te la están contando a ti. En ese caso eres tú y tú, no hay más. Y eso es maravilloso. Eso solamente te lo da el cine. No tengo nada en contra de las series, nada en contra de que la gente vea streaming, es para nada. Yo sí tengo en contra, ¿eh? Pero, pero a mí el cine me gusta. Lo digo en serio, yo creo que no hay que confundir lo que, por ejemplo, vemos o se ve en series y lo que es una película. O sea, una cosa es que que haya gente que tiene que hacer películas o series para alimentar a sus hijos, y me parece muy bien, ¿no? Pero fundamentalmente no nos hemos de equivocar, que aunque en el aspecto superficial pueden parecer lo mismo, porque a veces los actores son los mismos, la fotografía se puede parecer, las tramas se pueden parecer, en realidad las series, que es televisión, es una anestesia social.
En cambio, el cine es lo opuesto, es un despertar. Entonces, creo que no se deben de confundir. Eso También tenemos la suerte de que se está haciendo mucha ficción ahora, muchísima, y muy muchísima, buena. muchísima. Y muy buena. Y cada vez hay muchos directores de cine que están haciendo serie para Sí, sí, plataformas sí. que son muy interesantes. Entiendo que son códigos distintos, pero tenemos suerte de que se está haciendo una ficción. No, son códigos totalmente absolutos, pero yo defenderé siempre el cine porque como Claro. veo una peli en cine hecha para cine, no la veo en la tele, porque Sí, sí. la luz también condiciona mucho. Yo soy mucho de meterme maratones y al final no disfruto de la serie como debo. Ya he aprendido que es preferible verme 2 episodios, descansar con otra y meterme al día siguiente con esta para disfrutar, porque como decía un director, ver una serie que ha costado a lo mejor un año hacerla o 6 meses En un fin de semana. en 2 horas es que es como vamos, Sí, en 4 horas. Insisto mucho porque para mí es un tema No importante. es distinto, es distinto. No nos quedemos en los aspectos superficiales. No es solo un problema de fotografía, de sonido, de actores. Es un problema de fondo. O sea, la sala de cine y una película es una experiencia de conciencia. La tele en tu casa estás en un momento al revés, de evasión, ¿no? Sí, es verdad. Eso es diferente. Sí. Por eso hay que ir al cine y más a ver Girasoles silvestres. Ana, te adoro. Gracias. A ti, gracias. Yo también te adoro, Ana. Gracias, yo también a los dos, sois más majos. Jaime, un placer como siempre. Igualmente.